El silencio no es simplemente la ausencia de sonido en el Valle de San Judas de las Sombras, es una entidad física, una presencia densa que se asienta sobre los pulmones y dificulta el acto mismo de respirar. En este rincón olvidado del mundo, donde los mapas parecen desdibujarse y las brújulas pierden su norte, la atmósfera se siente cargada de un peso ancestral, como si el aire mismo recordara tragedias que la historia oficial ha decidido borrar de sus anales. No es un frío común el que azota estas tierras altas, sino una helada metafísica que atraviesa la piel, los músculos y los órganos para anidarse directamente en la médula de los huesos, allí donde el calor de la vida intenta resistir sin éxito. La niebla, conocida por los lugareños como la Santa Bruma, no se comporta como un fenómeno meteorológico ordinario, no se disipa con la llegada del sol, ni se mueve según los caprichos del viento, sino que repta, se desliza y se expande con una voluntad maliciosa, envolviendo las casas de piedra y los tejados de pizarra en un abrazo asfixiante que borra las fronteras entre lo real y lo espectral. Dicen los ancianos que han logrado sobrevivir a los inviernos más crudos, que la bruma no oculta el paisaje, sino que lo sustituye por una versión distorsionada y macabra, una dimensión donde el tiempo se ha detenido y donde las almas de aquellos que no pudieron encontrar el camino de regreso a casa vagan eternamente en una procesión sin fin. Usted debe entender que entrar en San Judas de las Sombras no es un error geográfico, sino una sentencia. El segundo gancho de esta historia no radica en lo que se ve, sino en lo que se siente latir justo debajo de la superficie del suelo empedrado. Un eco sordo, un latido rítmico que parece marcar el paso de 1000 pies invisibles marchando al unísono. La Santa Bruma tiene un olor particular, una mezcla nauseabunda de incienso rancio, tierra húmeda de cementerio y la dulzura metálica de la sangre fresca que se ha enfriado sobre el mármol. Es un aroma que se queda pegado a la garganta, que impregna la ropa y que parece susurrar promesas de olvido a quienes se atreven a inhalarlo profundamente. El pueblo, una colección de estructuras de piedra gris que parecen haber brotado del suelo como tumores arquitectónicos, se agazapa en el fondo del valle, rodeado por picos que parecen colmillos negros, rascando un cielo que siempre es de color ceniza. Aquí, las ventanas no se usan para mirar hacia afuera, sino que están selladas, con tablas de madera y crucifijos de hierro, porque los habitantes saben que la curiosidad es el primer paso hacia la perdición. Saben que mirar fijamente a la niebla es invitar a que la niebla te mire a ti, y una vez que ese contacto se establece, ya no hay oración ni amuleto que pueda romper el vínculo. La contextualización histórica de este horror se remonta a siglos atrás, a una época en la que la fe y la superstición caminaban de la mano por los senderos de montaña. Se habla de una procesión que se perdió en una noche de eclipse, una cofradía entera de penitentes que buscaban expiar un pecado tan atroz que ni siquiera los archivos de la Inquisición se atrevieron a registrar. Eran hombres y mujeres envueltos en túnicas de lino crudo, portando cirios que nunca se apagaban y cargando imágenes talladas en madera de enebro que parecían llorar resina roja. Cuando la Santa Bruma descendió por primera vez sobre ellos, no los mató, sino que los preservó en un estado de agonía perpetua, convirtiéndolos en los guardianes de un umbral que nadie debería cruzar. Desde entonces, el pueblo de San Judas ha vivido bajo la sombra de este evento, pagando un tributo de silencio y miedo, observando cómo, cada cierto ciclo lunar, la procesión vuelve a manifestarse, reclamando nuevos integrantes para sus filas fantasmales. El conflicto no es solo de supervivencia física, sino de resistencia espiritual.
Es una lucha por no permitir que la mente se quiebre ante la visión de lo imposible, por no dejar que la voluntad sea erosionada por el goteo constante de la desesperanza que emana de cada rincón sombrío. Mateo, un hombre de ciencia y razón, un archivero cuya vida se había dedicado a desentrañar los misterios de los documentos antiguos, llegó a San Judas con la arrogancia de quien cree que todo tiene una explicación lógica. No buscaba fantasmas, sino la verdad detrás de una herencia olvidada, una casa señorial que su familia había poseído durante generaciones, pero que nadie se había atrevido a visitar en un siglo. Sin embargo, desde el momento en que sus botas tocaron el barro pegajoso del sendero principal, sintió que la lógica era un escudo de papel frente a una tormenta de acero. El problema comenzó con pequeños detalles. El reloj de bolsillo que se detenía siempre a la misma hora, los espejos que mostraban reflejos con unos segundos de retraso, y ese susurro constante, como un enjambre de insectos invisibles que parecía emanar de las paredes de su nueva morada. La tensión crecía con cada puesta de sol, cuando el cielo se teñía de un color violeta hematoma y la bruma comenzaba a subir desde el río, trepando por las colinas como dedos pálidos, buscando algo en qué apoyarse. Mateo pronto descubrió que no estaba solo en esa casa. Las sombras en los rincones tenían una densidad inusual, y los crujidos de la madera no se debían al cambio de temperatura, sino a la presión de algo que intentaba ocupar el mismo espacio físico que él. Los hilos de esta narrativa se entrelazan en bucles abiertos que mantienen la curiosidad en un estado de alerta constante. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la noche del gran eclipse? ¿Por qué los rostros de los santos en la iglesia local han sido limados hasta quedar lisos y sin expresión? ¿Y quién es la figura que, según dicen, lidera la procesión? Una entidad vestida con harapos de seda que sostiene un incensario de oro de donde brota la niebla misma. El desarrollo de los acontecimientos escaló rápidamente cuando Mateo, en su búsqueda de respuestas, encontró el diario de un antepasado, un hombre que describía con detalle maníaco cómo la bruma había comenzado a hablarle, dándole nombres de personas que ya no existían y mostrándole ciudades que se hundían en océanos de vapor. El progreso de la locura estaba documentado en cada página manchada de tinta y humedad, sirviendo como una advertencia que Mateo, atrapado por su propia obsesión, decidió ignorar. Los pattern interrupts o interrupciones de patrón ocurrían en los momentos más inesperados. Un grito que se cortaba de golpe, el hallazgo de una pluma de cuervo en su almohada, o la visión fugaz de una cara pálida pegada al cristal de la ventana en el segundo piso. A pesar de que afuera no había balcón ni escalera, para reenganchar su atención, permítame describirle el momento exacto en que la realidad se rompió para Mateo. Fue una noche en la que el viento cayó por completo, creando un vacío acústico tan absoluto que el sonido de su propio corazón parecía el de un tambor de guerra. Salió al porche, impulsado por una necesidad irracional de confrontar lo invisible, y vio que el pueblo entero había desaparecido. No es que se hubiera ocultado tras la niebla, es que el mundo físico había sido reemplazado por un vacío grisáceo donde solo quedaba él y la estructura de su casa, flotando en un mar de nada. Fue entonces cuando escuchó el primer tañido de la campana. No venía del campanario de la iglesia, que estaba en ruinas, sino que el sonido parecía nacer del interior de la tierra, una nota profunda, vibrante y llena de una tristeza tan insoportable que le hizo caer de rodillas. El reenganche es este. Usted no está leyendo sobre una procesión lejana. Usted está entrando en el mismo estado de trance que atrapó a Mateo, sintiendo cómo la bruma comienza a filtrarse por las rendijas de su propia percepción.
nublando su juicio y preparándolo para lo que viene a continuación. El clímax de esta primera parte de la historia alcanzó su punto álgido cuando las primeras figuras de la procesión de Santa Bruma se hicieron visibles en el límite de la propiedad. No eran espectros etéreos ni fantasmas translúcidos, sino seres de una fisicidad grotesca, envueltos en mortajas que parecían hechas de telarañas y ceniza. Caminaban con una lentitud ceremonial. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el suelo, pero dejaban tras de sí huellas de escarcha negra. Cada uno de ellos portaba un objeto, un rosario de dientes humanos, un estandarte de piel curtida, una urna que contenía susurros atrapados. Al frente de la marcha, la figura de Santa Bruma se alzaba, más alta que cualquier hombre, con un velo que ocultaba un rostro que, según la leyenda, era un espejo de los miedos más profundos de quien la mirara. Mateo intentó gritar, pero el aire en sus pulmones se había convertido en vapor frío, y su voz no fue más que un siseo impotente. En ese momento, todos los open loops comenzaron a converger. El antepasado del diario no era una víctima, sino un cómplice, y la casa no era un refugio, sino un altar de sacrificio destinado a alimentar la bruma durante un siglo más. La revelación fue como un golpe de mazo. Él no había venido a San Judas por casualidad. Había sido llamado por la sangre, por la deuda impagada de sus ancestros, que ahora exigía ser cobrada con intereses de dolor y permanencia eterna. La conclusión de este primer encuentro deja a nuestro protagonista y a usted en una posición de vulnerabilidad total. Mateo vio cómo las figuras se detenían frente a su puerta, cómo los cirios azules iluminaban sus cuencas vacías y cómo la Santa Bruma extendía una mano huesuda hacia él, no para atacarlo, sino para invitarlo a unirse a la fila. El pago final de esta parte es la comprensión de que no hay salida de San Judas de las sombras, porque el pueblo no es un lugar en el espacio, sino un estado de atrapamiento del alma. La bruma es la manifestación de todos los arrepentimientos no resueltos, de todos los secretos enterrados que se niegan a permanecer en silencio. Mientras la puerta de la casa comenzaba a ceder bajo la presión de 1000 manos invisibles, Mateo comprendió que su papel en esta historia apenas estaba comenzando a escribirse en las páginas de la niebla. Pero no se confunda, esto es solo el inicio del descenso. Lo que ha presenciado hasta ahora es apenas el velo que cubre una verdad mucho más oscura y antigua. Si cree que el miedo tiene un límite, es porque aún no ha visto lo que hay debajo del velo de la Santa Bruma, ni ha escuchado los cánticos que los penitentes entonan cuando la medianoche se funde con la eternidad. La procesión sigue avanzando y el camino se vuelve más estrecho con cada paso que damos hacia el corazón del valle. Ahora le invito a que no cierre los ojos, a que mantenga su atención fija en el rastro de escarcha negra que hemos dejado atrás, porque la oscuridad es celosa y no permite que nadie se retire una vez que la ceremonia ha comenzado. Prepárese para la segunda parte de esta crónica, donde exploraremos los orígenes de la maldición y los secretos que yacen bajo las tumbas sin nombre de San Judas. El viaje continúa en La procesión de Santa Bruma, parte 2, el libro de los susurros olvidados, donde la verdadera naturaleza de la niebla será revelada y el destino de Mateo se sellará de forma irrevocable. No intente huir. La bruma ya conoce su nombre. El aire en Santa Bruma había dejado de ser una simple mezcla de gases para convertirse en una sustancia densa, casi sólida, que se filtraba por las rendijas de las puertas con la persistencia de un veneno paciente. No era solo humedad, era el aliento gélido de miles de gargantas que habían olvidado cómo gritar, un vapor blanquecino que parecía tener conciencia propia y que ahora, en el corazón de esta noche interminable,
comenzaba a pulsar al ritmo de los latidos de quienes aún respiraban. Los cristales de las ventanas, antiguos y deformes por el paso de las décadas, sudaban un rocío amargo que sabía a metal y a tierra removida, mientras el sonido de las campanas de la iglesia de San Judas Tadeo, que en la primera parte de este relato apenas era un eco distante, se transformaba ahora en un martilleo rítmico que parecía golpear directamente contra la base del cráneo de los habitantes ocultos. Cada tañido era una orden, una invocación que obligaba a las sombras a estirarse más allá de sus límites naturales, dibujando siluetas grotescas sobre las paredes de adobe y piedra. La procesión no era ya una amenaza lejana, sino una realidad física que se manifestaba en el crujido de la madera y en el aullido de los perros que, de repente, enmudecieron por completo, sumiendo al pueblo en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el fluir de la sangre por las venas propias. Ese silencio no era paz, sino una pausa necesaria para que el horror cobrara su forma definitiva. Detrás de las maderas reforzadas de las casonas, los ojos de los hombres y mujeres de Santa Bruma permanecían fijos en la oscuridad, temiendo que el simple acto de parpadear permitiera que lo que acechaba afuera encontrara un camino hacia su interior. Porque la bruma no solo rodeaba las casas, sino que las reclamaba. Se deslizaba por las cerraduras, ascendía por las chimeneas apagadas y envolvía los muebles con un sudario de escarcha que no se derretía con el calor de las velas. El frío que acompañaba a la procesión de Santa Bruma era de una naturaleza atávica, un frío que no atacaba la piel, sino que buscaba el núcleo mismo del alma, congelando los recuerdos y dejando en su lugar un vacío negro y voraz. No era extraño que, en medio de esta atmósfera asfixiante, la percepción del tiempo comenzara a fracturarse. Los segundos se dilataban como chicle, convirtiendo cada minuto de espera en una eternidad de angustia, donde los rostros de los seres queridos, iluminados por la luz mortecina de los candiles, empezaban a parecer máscaras de cera, extraños en su propia casa. La calle mayor, que durante el día era un paso de adoquines desgastados y polvo, se había convertido en un canal de energía espectral por el que fluía el primer contingente de la procesión. No caminaban, flotaban apenas unos milímetros sobre el suelo, pero sus pasos producían un sonido seco, como de huesos chocando contra madera podrida. Eran las almas atrapadas, los que no habían podido cruzar, los que habían sido olvidados por las oraciones de los vivos o maldecidos por sus propios pecados. Sus vestiduras eran jirones de niebla misma, capas que ondeaban sin que hubiera viento, dejando ver manos esqueléticas que sostenían cirios, cuya llama no era naranja ni amarilla, sino de un azul eléctrico y gélido que no proyectaba luz, sino sombras más profundas. Al frente de este grupo marchaban los penitentes del sudario, figuras cuyas cabezas estaban cubiertas por capuchas tan largas que se arrastraban por el fango, ocultando rostros que nadie en Santa Bruma se atrevía a imaginar. Se decía que bajo esas telas no había carne, sino un torbellino de niebla eterna que devoraba la vista de cualquiera que cometiera la imprudencia de mirar directamente al vacío de sus capuchones. A medida que el desfile avanzaba, el olor en el aire cambiaba de forma drástica. Ya no era solo el aroma de la lluvia y el ozono, sino una mezcla nauseabunda de incienso rancio, flores marchitas en tumbas olvidadas y el hedor dulzón de la descomposición que ha sido preservada por el frío. Era el olor de la historia de Santa Bruma, una historia escrita con la sangre de aquellos que intentaron huir y fallaron. Cada paso de la procesión parecía arrancar un pedazo de la realidad del pueblo,
desdibujando las esquinas de los edificios, haciendo que las distancias se volvieran elásticas. Una calle que normalmente se recorría en 5 minutos, ahora parecía no tener fin, convirtiéndose en un laberinto de muros que susurraban los nombres de los que aún estaban vivos, llamándolos desde el otro lado del velo. Los habitantes, apretando sus rosarios o simplemente abrazándose a sí mismos en la oscuridad de sus alcobas, sentían la tentación irresistible de asomarse, de abrir una rendija para confirmar que lo que escuchaban no era una alucinación colectiva, pero sabían, por las historias transmitidas de abuelos a nietos, que la mirada es el primer puente que los muertos utilizan para cruzar al mundo de los vivos. Mirar la procesión no era solo observar, era invitar a la procesión a entrar en uno mismo. En el centro de la columna de espectros, rodeado por un grupo de figuras que portaban estandartes hechos de piel humana curtida por el tiempo, se alzaba el palio de los suspiros. Debajo de él, la figura que daba nombre al mito, o al menos lo que quedaba de ella, se mecía con un movimiento hipnótico. No era una estatua de madera ni una imagen de yeso como las que se encuentran en las iglesias convencionales. Era una presencia física, una acumulación de niebla tan densa que adquiría una textura de mármol translúcido. Santa Bruma, la patrona del olvido, avanzaba con una corona de espinas de hierro que goteaba una sustancia oscura, marcando el camino que los demás debían seguir. A su paso, las flores de los balcones se marchitaban instantáneamente, convirtiéndose en ceniza negra que el viento inexistente dispersaba. Su rostro, si es que se podía llamar así a esa superficie cambiante de vapor y sombras, parecía reflejar el dolor de todos los que habían muerto en soledad en aquel valle maldito. Los que habían tenido el infortunio de verla de cerca en procesiones pasadas y habían sobrevivido para contarlo, hablaban de una mirada que te arrebataba la voluntad, una fuerza gravitatoria que te obligaba a unirte a la marcha, a ocupar el lugar vacío que siempre parecía haber entre un espectro y otro. El conflicto en esta noche no era solo la supervivencia física, sino la lucha por mantener la identidad. La niebla actuaba como un borrador metafísico. Mientras la procesión desfilaba frente a la casa de los hermanos Salazar, los gemelos que habían jurado protegerse mutuamente, ambos empezaron a sentir que los recuerdos del otro se desvanecían. ¿Quién era su hermano? ¿Cuál era su nombre? Los lazos de sangre se volvían hilos de humo. Este era el verdadero peligro de la procesión de Santa Bruma. No te mataba de forma violenta, sino que te deshacía, te convertía en parte de la niebla antes de que tu cuerpo siquiera dejara de funcionar. El pueblo mismo estaba siendo devorado, no por el fuego ni por la guerra, sino por una indiferencia cósmica que emanaba de esos seres que marchaban sin descanso. Las estructuras de las casas empezaron a gemir, las vigas de madera protestando ante una presión invisible que parecía querer colapsar el espacio tridimensional. El ambiente se volvió tan cargado que encender un fósforo era imposible. El oxígeno parecía haber sido sustituido por una esencia espiritual que no alimentaba la combustión, sino que la ahogaba. Repentinamente, un sonido nuevo rompió la monotonía del desfile y de los tañidos de la campana. Fue un grito, un solo grito humano que cortó la niebla como una cuchilla afilada. Provenía de la vieja taberna, donde un forastero, ignorante de las reglas de oro de Santa Bruma, había cometido el error de intentar salir a la calle para buscar su caballo. El silencio que siguió al grito fue aún más aterrador. La procesión no se detuvo, pero una de las figuras encapuchadas, una que caminaba al final de la fila cargando un pesado farol de hierro, giró su torso en un ángulo imposible de 180 grados. El farol se abrió solo,
y por un instante la luz que emitió no fue azul, sino de un rojo visceral, el color de la carne viva. Ese destello reveló por un segundo la verdadera naturaleza de la calle. No había suelo, solo un abismo de niebla donde miles de rostros se retorcían en una agonía silenciosa, sirviendo de pavimento para los santos y los penitentes. El forastero no volvió a gritar. Su cuerpo fue absorbido por la bruma antes de que pudiera tocar el suelo, integrándose instantáneamente en la masa de sombras que seguía al palio de los suspiros. Su sombrero, el único rastro de su existencia, quedó flotando en el aire unos segundos antes de desintegrarse en polvo gris. Este evento actuó como un catalizador para que la tensión, ya de por sí insoportable, alcanzara un nuevo nivel de frenesí. En el interior de las viviendas, la gente empezó a escuchar arañazos en las paredes, no desde el exterior, sino desde el interior mismo del adobe, como si las almas atrapadas estuvieran intentando salir a través de la arquitectura del pueblo. Los espejos, cubiertos preventivamente con telas negras, empezaron a vibrar, y aquellos que no habían seguido la tradición de taparlos se encontraron con reflejos que no les pertenecían. Rostros de antepasados muertos hacía siglos los observaban desde el azogue, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa que, de ser escuchada, prometía la locura. La frontera entre el mundo de los vivos y el reino de la niebla se había vuelto tan delgada que el simple pensamiento de una persona muerta podía manifestarla físicamente en la habitación. Los loops de la realidad se cerraban y se abrían de forma caótica. Un hombre podía verse a sí mismo caminando en la procesión mientras aún estaba sentado en su cocina. Una paradoja visual que le desgarraba la mente. El desarrollo de esta pesadilla escalaba con cada metro que la procesión avanzaba hacia la plaza central. El suelo empezó a vibrar con una frecuencia baja que hacía temblar los dientes. Los estandartes de piel humana empezaron a emitir un zumbido, un canto gregoriano distorsionado que hablaba de pecados que el tiempo no había podido borrar. No era una procesión de fe, sino una procesión de cobro. Santa Bruma venía a recoger los intereses de un pacto antiguo, un contrato firmado con el olvido, cuando el pueblo fue fundado sobre las cenizas de una civilización que la historia prefirió borrar. Cada generación debía entregar algo, y en esta noche de niebla eterna parecía que la deuda exigía el pago total. Los objetos cotidianos perdían su función. Las sillas no sostenían el peso, el agua en los jarros se convertía en arena, y las Biblias abiertas en las mesas veían cómo sus letras se desprendían del papel para flotar en el aire como insectos negros y hambrientos. En medio de este caos metafísico, una figura solitaria apareció en un balcón, desafiando todas las advertencias. Era la anciana Elvira, la última partera de Santa Bruma, una mujer que había visto nacer a casi todos en el pueblo y que, por tanto, conocía los secretos de cada linaje. Llevaba en sus manos un cuenco de plata lleno de una sustancia que brillaba con una luz blanca y pura. Cuando la procesión de Santa Bruma pasó por debajo de su casa, Elvira no gritó ni se escondió. Comenzó a recitar una letanía en un idioma que no era español ni latín, sino una lengua de sonidos guturales que parecía vibrar en sintonía con el movimiento de la niebla. Por un momento, el avance de los espectros pareció vacilar. La figura bajo el palio giró su cabeza de vapor hacia el balcón, y por primera vez en siglos, el silencio del pueblo fue interrumpido por algo que no era un grito ni una campana. Fue un suspiro colectivo, un sonido que contenía el peso de todas las decepciones y todas las tristezas de la humanidad. La confrontación entre la anciana y la entidad de Bruma marcó el clímax de esta segunda parte.
La luz blanca del cuenco luchaba contra el azul gélido de los cirios espectrales en una danza de fotones que parecía quemar la niebla misma. Las sombras se retorcían, los penitentes se agachaban como si el sonido de la letanía les causara un dolor físico insoportable. Sin embargo, la procesión no era algo que pudiera ser detenido por una sola voluntad, por muy antigua y poderosa que fuera. La niebla comenzó a ascender por los pilares del balcón, no como una nube, sino como tentáculos de hielo que buscaban los pies de la partera. Ella no retrocedió, pero su voz empezó a flaquear cuando la temperatura a su alrededor descendió por debajo de lo que un cuerpo humano puede soportar. El aire en sus pulmones comenzó a cristalizarse, convirtiendo cada palabra en una astilla de hielo que le desgarraba la garganta. La revelación final de este encuentro fue devastadora. La Santa Bruma no era una entidad externa, sino el reflejo acumulado de todos los miedos del pueblo, y para detenerla habría que borrar al pueblo mismo de la faz de la tierra. Mientras la anciana caía de rodillas, el cuenco de plata rodando por el suelo y derramando su luz inútil, la procesión reanudó su marcha con una fuerza renovada. El estruendo de las campanas se volvió ensordecedor, y la niebla, ahora impregnada de un tono rojizo tras el incidente con el forastero, empezó a entrar con mayor violencia en cada rincón de Santa Bruma. Las puertas que antes resistían empezaron a ceder, no por la fuerza, sino porque la madera misma se volvía gaseosa, perdiendo su solidez ante la presencia de lo inevitable. Los habitantes, atrapados en un limbo de terror y pérdida de memoria, empezaron a salir de sus escondites, no por valentía, sino en un estado de trance, atraídos por la música inaudible que emanaba del palio de los suspiros. Uno a uno, los hijos de Santa Bruma se asomaban a sus portales, sus ojos vacíos reflejando el azul de los cirios de los muertos. La procesión ya no era una fila de espectros, ahora era una marea humana y espiritual que crecía a cada paso, un desfile que se alimentaba de la vida para nutrir su eterna no muerte. La noche aún no terminaba, y lo peor, lo que aguardaba en la plaza principal, bajo la sombra de la catedral en ruinas, todavía estaba por manifestarse, prometiendo un final donde la niebla no solo cubriría el mundo, sino que se convertiría en el único mundo posible. Si quieres descubrir el destino final de las almas de Santa Bruma y el secreto que aguarda en el centro de la niebla, no te pierdas la tercera y última parte de este descenso a la oscuridad eterna. El silencio que precede a la aniquilación total no es una ausencia de sonido, sino una acumulación insoportable de todos los gritos que nunca llegaron a emitirse. Una presión atmosférica compuesta por el peso de 1000 almas que han olvidado su propio nombre, pero no su dolor. Allí, en el epicentro de la nada blanca, donde la visibilidad se reduce a la palma de la mano y el frío se siente como cuchillas de cristal líquido penetrando los poros. La procesión de Santa Bruma ha dejado de ser un desfile de espectros para convertirse en una marea de desesperación absoluta que reclama su derecho a existir en el mundo de los vivos. Elías, con los pies sangrando sobre el empedrado que parece latir con una vida enferma, se dio cuenta de que no estaba caminando hacia una salida, sino que se estaba sumergiendo voluntariamente en las fauces de una deidad hambrienta de recuerdos. La niebla ya no solo lo rodeaba, se filtraba por sus fosas nasales, llenando sus pulmones con el aroma a tierra húmeda de cementerio y a flores de azahar pudriéndose al sol. Una mezcla nauseabunda que le recordaba que el tiempo en este lugar no seguía las reglas de la física, sino los caprichos del remordimiento. A medida que avanzaba hacia la plaza central, donde la estructura de la antigua catedral se erguía como un esqueleto colosal de piedra calcinada,
El segundo gancho de esta pesadilla se cerró sobre su pecho. Las figuras que lo rodeaban, esos seres de contornos difuminados y ropajes que se deshacían en jirones de vapor negro, comenzaron a susurrar su nombre al unísono, creando una polifonía de voces que vibraban directamente en su corteza cerebral. No eran voces externas, sino ecos de sus propios pecados, de las palabras que nunca dijo a quienes ya no estaban y de las traiciones nimias que, bajo la lupa de la muerte eterna, se convertían en crímenes imperdonables. El contexto de Santa Bruma se reveló entonces con una claridad aterradora. Este pueblo no era una prisión construida por un dios castigador, sino un nexo de convergencia para aquellos cuya culpa era tan densa que generaba su propia gravedad, una trampa de vapor donde el castigo era la repetición infinita del momento más amargo de la existencia. El conflicto escaló cuando la figura que encabezaba la procesión, el gran penitente cuya espalda estaba cubierta por una capa de escarcha que nunca se derretía, se detuvo frente al umbral de la catedral y se giró lentamente, revelando que bajo la capucha no había un rostro, sino un vacío infinito, un agujero negro de conciencia que devoraba la poca luz que quedaba en el horizonte. La tensión en el aire se volvió física, una descarga estática que hacía que el vello de los brazos de Elías se erizara y que el metal de su viejo reloj de bolsillo se calentara hasta quemarle el muslo. El bucle abierto de su búsqueda, la esperanza de encontrar a su hija desaparecida entre las filas de los condenados, se tensó hasta el punto de ruptura cuando vio un pequeño par de zapatos de charol, asomando por debajo del manto de una de las sombras más pequeñas y encorvadas. La curiosidad, ese motor suicida que lo había llevado hasta el corazón de la Bruma, se transformó en un terror líquido que le paralizó las rodillas, mientras se preguntaba si ella todavía era ella o si solo era un recipiente vacío de la voluntad de la niebla. El desarrollo de la escena fue una progresión escalada de horror visual y auditivo. El suelo de la plaza comenzó a licuarse, transformándose en una amalgama de manos pálidas que intentaban aferrarse a sus tobillos, mientras las campanas de la torre, que carecían de badajo, empezaron a tañer un sonido que se sentía como si alguien estuviera arrancando tiras de cuero de un animal vivo. Cada tañido era un patrón interrumpido, una disonancia que rompía la lógica del espacio y el tiempo, haciendo que Elías viera ráfagas de su pasado mezcladas con visiones de un futuro donde la bruma cubría el mundo entero, extinguiendo cada hoguera, cada lámpara y cada rastro de calor humano. En un esfuerzo desesperado por reengancharse a su propia cordura, Elías gritó, pero de su garganta solo salió un chorro de vapor grisáceo, un signo de que su propia esencia vital estaba siendo procesada y convertida en parte de la atmósfera del lugar. La bruma era una recicladora de almas, un motor que necesitaba el combustible del dolor para seguir expandiéndose. El clímax llegó con una revelación que sacudió los cimientos de su realidad. La procesión de Santa Bruma no era un evento que ocurría en el pueblo, sino que el pueblo entero era una manifestación física de la procesión misma. Cada casa, cada árbol seco y cada piedra de la catedral eran almas solidificadas que habían perdido la capacidad de caminar y se habían resignado a ser el escenario de la tragedia de los demás. La santa que daba nombre a la bruma no era una mártir, sino la primera habitante de este vacío, una mujer cuyo luto fue tan absoluto que detuvo el tiempo en el radio de su propio sufrimiento. Cuando el gran penitente extendió una mano huesuda y translúcida hacia Elías, los loops de la narrativa se cerraron violentamente. Vio a su hija no como una víctima, sino como la nueva guía, la niña que llevaría el estandarte de la niebla durante el próximo siglo de oscuridad.
El sacrificio no era de sangre, sino de identidad. Para salvarla, o para creer que la salvaba, Elías debía ocupar su lugar en la vanguardia del desfile, entregando cada uno de sus recuerdos hasta que solo quedara una cáscara hueca envuelta en gasa y escarcha. La revelación final fue un payoff devastador. No había escape porque no había un afuera. El mundo exterior, el que Elías recordaba con sol y risas, se había desvanecido hacía eones, consumido por la bruma que ahora reclamaba su última pieza del rompecabezas. La procesión no terminaba nunca porque el círculo era perfecto. El principio se unía con el fin en un abrazo de vapor frío. Con un suspiro que fue el último sonido humano que emitiría jamás, Elías aceptó el estandarte de manos de la pequeña sombra. En ese instante, la presión en sus pulmones cesó, la temperatura de su cuerpo cayó a niveles imposibles y sus ojos se volvieron del color de la leche vieja. El dolor desapareció, reemplazado por una indiferencia cósmica, una paz blanca que era más aterradora que cualquier tortura física. Los hilos de la trama se cortaron de golpe, la búsqueda de redención, el amor de un padre, el miedo a la muerte. Todo se disolvió en la gran cacofonía silenciosa de la santa bruma. El desenlace definitivo ocurrió cuando el último rayo de conciencia de Elías observó cómo la ciudad se desmoronaba en partículas de polvo suspendidas en el aire, mientras la procesión volvía a ponerse en marcha, alejándose de las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar con nombre en los mapas. La niebla se volvió más densa, más opaca, más voraz, sabiendo que ahora estaba completa, preparada para cruzar la frontera hacia el siguiente valle, hacia el siguiente pueblo, hacia la siguiente alma desprevenida que se atreviera a mirar con demasiada intensidad hacia el horizonte cuando el aire se vuelve pesado y el sol se niega a brillar. El cierre fue absoluto. No quedaron cabos sueltos, solo un vacío blanco que lo contenía todo y no significaba nada. La historia de Santa Bruma no era un cuento de advertencia, sino un acta de defunción para la humanidad misma, escrita en un lenguaje de vapor que nadie puede leer hasta que ya es demasiado tarde para gritar. La conclusión de esta crónica de desesperación deja un sabor amargo a hierro en la boca y un frío persistente en la yema de los dedos. Hemos recorrido el camino desde los primeros susurros en la periferia de la cordura hasta el corazón de la maquinaria que procesa el dolor humano, y lo que hemos encontrado es que, en el fondo de la niebla, no hay monstruos con colmillos, sino solo nosotros mismos, multiplicados por el infinito de nuestras propias culpas. El payoff final es la comprensión de que todos caminamos en nuestra propia procesión invisible, cargando con el peso de lo que no pudimos ser, esperando el momento en que la bruma de la realidad sea lo suficientemente espesa como para dejarnos desaparecer sin dejar rastro. Santa Bruma es el destino final de toda memoria que no encuentra puerto, un santuario de lo olvidado, donde el único Dios es el olvido mismo, y donde cada alma atrapada es una nota en una sinfonía de silencio absoluto que resuena por toda la eternidad. Ahora que has escuchado el final de este relato, que has caminado junto a Elías por las calles empedradas de la desesperación y has visto cómo la identidad se desvanece en el vapor, la verdadera pregunta no es qué pasó con ellos, sino qué está pasando contigo en este preciso momento. Mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que la claridad de tu habitación es real? ¿Ese leve escalofrío en tu nuca es solo una corriente de aire o es el primer roce de una mano que ha estado esperando siglos para entregarte su estandarte? La procesión de Santa Bruma no se detiene en las páginas de una historia. Sigue moviéndose, fluyendo por las grietas de la percepción,
buscando nuevos ojos que miren hacia la oscuridad con la mezcla exacta de curiosidad y miedo. Si mañana te despiertas y notas que el mundo parece un poco más gris, que los sonidos de la calle llegan amortiguados, como si hubiera una pared invisible de algodón entre tú y la vida, no intentes luchar. No sirve de nada cerrar las ventanas o atrancar las puertas, porque la bruma no entra por las aberturas físicas, sino por las grietas de tu alma que el remordimiento ha dejado abiertas. Tu participación en este ciclo es necesaria. No te pedimos que compartas esta historia, ni que la comentes, ni que la guardes en tu memoria. Te pedimos algo mucho más íntimo y definitivo. Te pedimos que la próxima vez que te encuentres solo en medio de la niebla, cuando el mundo se vuelva incierto y los rostros de los que amas parezcan extraños tras el velo del vapor, simplemente te detengas y escuches. Escucha el sonido de las campanas que no tienen badajo. Escucha el arrastrar de pies descalzos sobre la piedra húmeda. Y cuando sientas que el frío comienza a emanar de tu propio pecho, da el primer paso. Únete a la fila. Toma tu lugar en la procesión de Santa Bruma y prepárate para marchar eternamente hacia el corazón de la niebla, donde todos los secretos se revelan y todas las almas finalmente se pierden para siempre. El camino está listo. La bruma te reclama y el silencio es el único aplauso que recibirás al final de tu jornada. Camina ahora, antes de que el último rastro de luz se apague para siempre y solo quede el blanco infinito de tu propia condena. No mires atrás, pues lo que dejaste ya no existe. Solo existe la bruma, la procesión y tú fundidos en una sola entidad de vapor y olvido que jamás conocerá el descanso.